Bueno chicos, ¿cómo les va? En esta clase, que es la clase que corresponde a la clase 15, vamos a ver dos temas. Este, un tema es el estudio de la transferencia de energía por convección natural, con lo cual vamos a cerrar ya la parte de el estudio de transferencia de energía desde el punto de vista microscópico. Y el segundo tema es el estudio de la transferencia de energía abordado desde el diseño por similitud. Con respecto al primero de los temas, ya se mencionó que cuando el movimiento de un fluido es generado por diferencias de densidad en el seno de ese fluido, donde esas diferencias de densidad son producidas por algún gradiente de temperatura, entonces el fluido se dice que se mueve por convección natural. Nosotros vamos a analizar un ejemplo en particular eh, que consiste de un sistema como este que les muestra la figura. Imagínense que tenemos una pared que sería un sólido, representada por este rectángulo rayado en rojo, que se encuentra a una cierta temperatura Ts, que es mayor que la temperatura a la que se encuentra el fluido en contacto con esa pared, siendo la temperatura de ese fluido indicada con esta T rayita. Por ejemplo, supónganse que esto podría ser en una habitación, esta parte rayadita podría ser la pared donde está una estufa, y lo que está en esta zona es el aire contenido en la habitación. Entonces, debido a que esta pared se encuentra a una temperatura más elevada que el aire que la rodea, lo que va a comenzar a ocurrir es una transferencia de energía desde la pared hacia el aire. Entonces, van a ocurrir una serie de fenómenos que van a estar encadenados entre sí, porque van a ver que este es un sistema donde simultáneamente se va a estar transfiriendo cantidad de movimiento y energía. Fíjense, el hecho de que eh, si nos ubicamos en la zona donde se inicia el sistema y colocamos ahí un sistema de ejes, como están en la figura, con X apuntando de izquierda a derecha y Z de abajo hacia arriba, entonces los elementos de volumen de fluido que estén muy cerca de la pared van a estar absorbiendo una cierta cantidad de energía interna que es provista por la pared que está a más temperatura que el fluido. Eso hace que este fluido, el aire, dijimos, comience a disminuir su densidad. Se expande y disminuye su densidad debido a que está aumentando su energía interna o, en otras palabras, se está calentando, aumentando su temperatura y disminuyendo su densidad. Como consecuencia, los elementos de volumen comenzarán a ascender porque son menos densos. Ahora bien, eso va a hacer que se genere un perfil de velocidades. ¿Por qué un perfil de velocidades? Bueno, porque en la interfase sólido-fluido, en esta interfase sólido-fluido, el fluido tendrá que tener la velocidad del sólido, que es una pared que no se está moviendo, o sea que ahí la velocidad en ese punto será cero. Pero dijimos que debido al cambio de densidad el fluido está ascendiendo, o sea que a medida que comienzo a alejarme de la pared, de izquierda a derecha, la velocidad del fluido va a ir aumentando. Pero llegará un punto, a una cierta distancia, no sabemos en principio a qué distancia, llegará un punto, les decía, un valor de X, donde
como la temperatura del fluido todavía no se ha visto perturbada por esa transferencia de energía, seguirá siendo igual a T raya. Por lo tanto, en ese punto, la densidad del fluido no va a haber cambiado y por ende la velocidad será cero. Con lo cual, tendremos un perfil de temperaturas que irá de velocidad cero en la interfase sólido-fluido a una velocidad máxima en algún punto y luego irá decreciendo hasta llegar a cero nuevamente cuando la temperatura del fluido es igual a T raya. Ahora bien, si yo me muevo siguiendo a un elemento de volumen que va ascendiendo, lo que vamos a ver, aquí está representado otra vez el mismo esquema, tengo la pared, es este rectángulo rojo, el sistema de ejes obviamente es el mismo, y esta línea roja es la que marca, vuelvo a la transparencia anterior, sería la equivalente a esta línea azul, que es la que marca la región del espacio de fluido donde el fluido se está moviendo por diferencias de densidad. Ahora fíjense lo siguiente, si yo tengo un elemento de volumen, como este marcado en azul, que inicia su ascenso con una cierta cantidad de energía interna U sub 1, debido a la energía que absorbió desde la pared, cuando ese elemento de volumen vaya ascendiendo, porque es menos denso, entonces, a medida que vaya ascendiendo, la cantidad de energía interna U sub 1 que absorbió la conserva, pero al moverse hacia arriba va a ir sumando a lo largo de todo el trayecto cada vez más cantidad de energía interna. Entonces, si me ubico en un plano como este, por ejemplo, la energía interna ahora será U sub 1 más U sub 2, y si sigo ascendiendo, tendré U sub 1 más U sub 2, que es lo que tenía en este plano, ya lo absorbió, lo conserva, y le suma una cierta cantidad U sub 3 y así siguiendo. Esto implica que los elementos de volumen también están transfiriendo energía por conducción hacia los vecinos. Y como cada vez tienen mayor energía interna acumulada, cada vez habrá más capitas de fluido que se van calentando de izquierda a derecha. Por eso es que a medida que yo asciendo, moviéndome en la dirección del eje Z positivo, cada vez más capas de fluido se van a ir poniendo en movimiento. De manera tal que, si volvemos a la transparencia inicial, el perfil de velocidades se va a ir modificando, pasando de una región pequeña donde hay movimiento del fluido a una región cada vez de mayor espesor. Pero siempre terminaremos a alguna distancia de la pared donde la velocidad del fluido vuelve a ser cero porque la temperatura no se ha alterado. Es decir que lo que tenemos producto de este calentamiento que genera la pared es la generación de una capa límite fluidodinámica cuyo espesor está dado por la región donde hay movimiento de fluido. Pero además, como explicamos a partir de esta transferencia de energía, también existe un perfil de temperaturas que tendrá un valor máximo en la interfase sólido-fluido e irá disminuyendo a medida que me alejo de la pared hasta encontrar un punto donde T es igual a T raya. Y este perfil de temperaturas ocupará una zona cada vez de mayor espesor, por lo tanto también habrá lo que se denomina una capa límite térmica. Y el espesor de la capa límite fluidodinámica y de la capa límite térmica coinciden porque justamente en el punto en donde la temperatura
del fluido es igual a T raya, en ese lugar el fluido deja de moverse, por lo que estuvimos explicando. Así que entonces, este sistema va a estar operando de esa manera. Muy bien. Si ahora planteamos las ecuaciones que gobiernan al sistema, recuerden que cuando hablamos de ecuaciones que gobiernan al sistema, estamos significando que son las ecuaciones que representan matemáticamente al sistema que tenemos, deberemos plantear en primer término la ecuación de continuidad, que la podemos simplificar de esta manera, donde aquí hemos anulado la derivada sustancial de la densidad respecto del tiempo. Entonces, acá en principio pareciera que estamos ante una contradicción, porque para que exista convección natural es condición necesaria que el fluido sea compresible, porque si no lo es, no va a cambiar su densidad cuando yo lo caliente. Pero en esta simplificación que hice, he supuesto que la derivada sustancial de la densidad respecto del tiempo es igual a 0. Entonces, esa es una simplificación que es adecuada, es una buena simplificación, siempre que la variación de densidad del fluido no sea muy importante. Y eso va a ocurrir mientras que la diferencia de temperatura entre Ts y T raya no sea muy grande. O sea que la solución a la que lleguemos va a estar restringida a sistemas donde, como aquí les dice, la diferencia entre Ts, que es la temperatura de la pared, y T raya es pequeña. Bien, la siguiente ecuación gobernante, vamos a tener aquí 3 ecuaciones gobernantes: la de continuidad, el balance microscópico de cantidad de movimiento y el balance microscópico de energía interna, porque se está transfiriendo cantidad de movimiento, ya que el fluido se mueve, y se está transfiriendo energía desde la pared hacia el fluido. Entonces, la expresión del balance microscópico de cantidad de movimiento, en su forma más general, es esta que está aquí, donde fíjense que la densidad del fluido está colocada como una función de la temperatura en el término de las fuerzas inerciales por unidad de volumen y en el término de las fuerzas gravitacionales por unidad de volumen. Esta densidad y esta densidad son función de la temperatura. Muy bien. Entonces, ahora viene una parte que es conceptualmente importante y que consiste en ver cómo es posible obtener una expresión para el gradiente de presión, que estarían representando a las fuerzas de presión del sistema por unidad de volumen, para un sistema donde el movimiento no es generado por convección forzada, sino que es generado por convección natural. Bueno, fíjense, lo que vamos a hacer es utilizar un resultado que se obtuvo a partir del modelo de la capa límite, porque recuerden que fue demostrado, utilizando ese modelo, que la variación de presión dentro de la capa límite debe ser igual, si se cumple este modelo, debe ser igual a la variación de presión que el fluido tiene fuera de la capa límite. Ahora bien, fíjense que si nosotros volvemos al dibujo, fuera de la capa límite, dijimos que la temperatura del fluido es igual a T raya, no se ha visto modificada. Ahora, si la temperatura no se vio modificada, eso implica que fuera de la capa límite no hay movimiento. Si no hay movimiento, podemos aplicar la ecuación de la hidrostática, que surge de este mismo balance, donde al no haber movimiento, las fuerzas inerciales son 0, o sea que este término es 0, y las fuerzas viscosas son 0, con lo cual el nabla de P, el gradiente de presión, es igual a ρ
evaluado a la temperatura T raya por G, donde este ρ no es función de la temperatura, es un valor constante porque el fluido está a T raya. Bien, entonces, ahora puedo reemplazar este gradiente de presión, que aparecía en el balance microscópico de cantidad de movimiento, por esta expresión de la hidrostática. Cuando lo hago y agrupo este término con este, obtengo esta forma del balance microscópico. Y aquí introduzco una simplificación más, y es considerar que las variaciones de densidad no generan una variación apreciable en las fuerzas inerciales, las representadas por unidad de volumen, representadas por el término de la izquierda. Entonces, al hacer esa suposición, puedo directamente despreciar la variación de la densidad sobre el efecto que tiene sobre las fuerzas inerciales. Y entonces, en lugar de colocar aquí la densidad variable con la temperatura, puedo tomar directamente el valor de la densidad evaluada a T raya, que es el valor que tiene la densidad del fluido lejos de la pared. Entonces, ahora, esta ecuación del balance microscópico de cantidad de movimiento, para poder llevarla a una forma aplicable o utilizable, lo que nosotros tendríamos que hacer es encontrar cuál es la funcionalidad de la densidad del fluido con la temperatura. Bueno, para hacerlo, esto lo vemos muy rápidamente aquí, vamos a recurrir a alguna herramienta matemática que ustedes han visto en análisis, que consiste en expandir a la función de la densidad como una serie de Taylor. Y de esa expansión en serie de Taylor vamos a tomar solo los dos primeros términos. Así que la funcionalidad de la densidad con la temperatura la podremos expresar como la densidad evaluada a T raya más la derivada primera de la densidad respecto de la temperatura evaluada en T igual a T raya por la diferencia de temperaturas T, que es la temperatura variable, menos T raya, la temperatura del fluido bien lejos de la pared. Muy bien. A continuación, bueno, por supuesto esta expansión uno puede tomar tantos términos como quiera, después vienen los términos cuadráticos, cúbicos, etc. Pero, otra vez, si la diferencia entre T y T raya no es muy grande, tomar los dos primeros términos es una buena aproximación. A continuación, lo que hacemos, es definir un coeficiente beta, que se denomina coeficiente de expansión volumétrico, que fíjense qué representa físicamente. Beta está definido como la derivada del volumen específico. Volumen específico es el volumen que tiene el fluido por unidad de masa. O sea, que es la inversa de la densidad del fluido, en definitiva. Les decía que entonces es la derivada del volumen específico respecto de la temperatura a presión constante. Esta derivada, ¿qué significa físicamente? Bueno, representa cuánto varía el volumen del fluido, volumen específico, volumen por unidad de masa, por cada grado que aumenta la temperatura si yo mantengo la presión constante, la presión del fluido constante. Y además, con el propósito de normalizar los valores de beta, se divide por el propio volumen específico. Eso hace que, entonces, los valores de beta puedan variar entre 0 y 1. Si beta está muy próximo a 0, quiere decir que por cada grado que yo aumento la temperatura, el fluido no se expande demasiado. Por el contrario, si beta está muy próximo a 1, por cada grado
que aumente la temperatura del fluido, manteniendo la presión constante, el fluido se expande mucho. Bien, si ahora reemplazamos este volumen específico por la inversa de la densidad, beta tiene esta forma, y cuando desarrollamos, esto está hecho en las transparencias de la clase de 15, cuando desarrollamos la derivada de este cociente y evaluamos todo en t igual a t raya, la expresión que nos queda es esta que está aquí. Entonces, recuerden que habíamos encontrado esta expresión para ρ a partir de la expansión en serie de Taylor. Y ahora lo que podemos hacer es reemplazar esta derivada en función de esta ecuación que acabamos de encontrar utilizando la definición del coeficiente de expansión volumétrico. Así que, entonces, tenemos que esta derivada la puedo expresar como el producto de la densidad del fluido evaluada a t raya por el coeficiente de expansión volumétrico evaluado también a t raya. Y de esta manera hemos obtenido una expresión que nos permite evaluar, fíjense, esto es importante, nos permite evaluar cómo cambia la densidad cuando cambia la temperatura del fluido. O sea, esto nos permitiría evaluar cómo cambia la densidad dentro de la capa límite térmica y fluidodinámica del fluido a medida que va cambiando la temperatura del fluido. Si ahora volvemos, esta es la ecuación a la que habíamos llegado, y volvemos al balance microscópico de cantidad de movimiento, en donde habíamos, recuerden, habíamos reemplazado el gradiente de presión en función de el resultado de la teoría de la capa límite, y habíamos obtenido esta expresión. Entonces, lo que ahora nos queda por hacer es reemplazar esta densidad, que es función de la temperatura, por la expresión que tenemos aquí arriba. Cuando lo hacemos y simplificamos, la expresión que nos queda es esta que está aquí. Esta expresión es importante porque, ¿qué representa? Es el balance microscópico de cantidad de movimiento para un sistema en donde existe convección natural, no convección forzada. Es decir, donde el fluido se está moviendo porque hay una diferencia de densidades en el seno del fluido, provocada esa diferencia de densidades por un gradiente de temperatura. ¿Y qué físicamente, qué nos dice el balance? Bueno, que las fuerzas inerciales medias por unidad de volumen, que están representadas por el término de la izquierda, son iguales a las fuerzas viscosas por unidad de volumen, menos las fuerzas de flotación por unidad de volumen. ¿Por qué fuerzas de flotación? Bueno, esto es lo que se transforma en la fuerza impulsora del movimiento, generadora del movimiento, cuando yo únicamente tengo convección natural y no forzada. Cuando yo tenía convección forzada, las fuerzas generadoras del movimiento podían ser dos: un gradiente de presión y una fuerza gravitacional. Ahora esto ha sido reemplazado, cuando solo existe convección natural, por estas fuerzas de flotación por unidad de volumen, que van a ser tanto mayores. Cuanto mayor sea el coeficiente de expansión volumétrico del fluido, cuanto más se expanda por cada grado que lo caliento, y cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, en este caso sería en el seno del fluido y bien lejos de la capa límite térmica. Bien, bueno, aquí les recuerdo las simplificaciones más importantes para poder llegar a esta expresión, donde, recuerden, despreciamos
la variación de la derivada sustancial de ρ respecto del tiempo, considerando que la diferencia de temperaturas con las que estamos trabajando son pequeñas. Por el mismo motivo, en el término de fuerzas inerciales del balance microscópico de cantidad de movimiento, el término de la izquierda, pudimos suponer que la variación de esas fuerzas, debido a las variaciones de densidad, son muy pequeñas, y entonces, en lugar de trabajar con una densidad variable en función de la temperatura, trabajamos con una densidad constante evaluada a T rayo. Y finalmente, de la expansión en serie de Taylor de ρ, solo tomamos los dos primeros términos, también por la misma razón, porque la diferencia de temperaturas es pequeña. Bien, y como les había dicho hace un ratito, la tercera ecuación gobernante es el balance microscópico de energía interna, estamos transfiriendo también energía, aplicada a esta capa límite térmica, que si nosotros despreciamos la generación de energía por disipación viscosa, porque el roce es pequeño, ya que los efectos del roce sobre la generación de energía interna son pequeños porque los gradientes de velocidad que yo logro en convección natural son pequeños. Entonces el balance microscópico de energía interna queda reducido a esta expresión. Muy bien, si yo ahora esos balances, fíjense que los trabajamos a los tres en notación vectorial, si los expresara aplicándolos en particular para coordenadas rectangulares para nuestro sistema, y trabajara con un fluido como de costumbre, de propiedades físicas constantes, viscosidad, densidad y conductividad térmica constantes, y que el fluido sea newtoniano, es posible suponer que la componente X de la velocidad es muy pequeña, así que la puedo despreciar. Eso es imaginar que, o considerar que el fluido tiene de forma preferencial un movimiento ascendente. Si bien es cierto que a medida que yo voy ascendiendo, cada vez más capitas se van, más lejanas a la pared, se van moviendo, bueno, eso quiere decir que hay una componente de velocidad en dirección X, pero comparativamente con la componente de velocidad en dirección Z, esa de X es despreciable. Después, al igual que ya hicimos en el modelo de la capa límite, se puede despreciar el transporte viscoso de cantidad de movimiento frente al transporte convectivo de cantidad de movimiento, representado por este término, y en el caso de la transferencia de energía, con el mismo criterio, también se puede despreciar el transporte conductivo, dado por este término, en la dirección Z, frente al transporte convectivo. Entonces, de esa manera es posible simplificar significativamente las ecuaciones. La expresión final la pueden consultar en las transparencias, y para la resolución es necesario plantear las condiciones de contorno, que, fíjense, si miramos otra vez el esquemita, cuando X es igual a 0, estoy sobre la pared, o sea, del sólido, o sea que en ese punto la temperatura es Ts, de la temperatura de la pared, y la velocidad en Z es 0 porque estoy en una interfase sólido-fluido. Si me alejo mucho de la pared, o sea, en X tendiendo a infinito, me alejo de izquierda a derecha, entonces la temperatura del fluido es T raya, no hay motivo por el cual cambie la densidad del fluido, así que el fluido no se mueve, y dz también es 0. Y si por último me ubico en z igual a 0, también
T es igual a T raya, porque ahí es donde está el inicio de las capas límites térmica y fluidodinámica, y entonces Bz es 0. Y esas son las 6 condiciones de contorno que puedo plantear. Bueno, un hecho importante que ocurre en este tipo de sistemas es que aparecen simultáneamente en las ecuaciones del balance microscópico de cantidad de movimiento y en el de energía, la temperatura y la velocidad. Entonces, para poder resolver una necesitaría haber resuelto la otra, o viceversa. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que las ecuaciones se encuentran acopladas matemáticamente. Entonces, es necesario utilizar o un método iterativo para resolverlas, o si no, encontrar alguno de los perfiles, o el de velocidad o el de temperatura, de forma experimental, y eso fue lo que hizo un investigador llamado Paul Hausen, quien resolvió las ecuaciones. Cuando se resuelven las ecuaciones, aparece un grupo adimensional nuevo, que vamos a ver en la segunda parte de la clase, donde surge, que se llama número de Grashof, que tiene la particularidad de relacionar las fuerzas de flotación, que son las que aparecen en el numerador. Fíjense, está ahí presente el coeficiente de expansión volumétrico y el delta de temperatura, la diferencia de temperatura entre la pared y el fluido. Cuanto más grande sea beta y más grande la diferencia de temperatura, mayor serán las fuerzas de flotación que impulsan al fluido a ascender. Y en el denominador están las fuerzas viscosas, que son las que frenan el ascenso del fluido, se oponen al movimiento del fluido. Bien, por último, para terminar con este tema, los casos de convección natural y de convección forzada son casos extremos, donde solamente estoy considerando que hay un fenómeno u el otro. En realidad, en general, siempre tenemos sistemas mixtos, pero en la mayoría de los casos también uno puede estudiar sistemas donde uno de los movimientos predomina frente al otro. Una forma de determinar si son las fuerzas de flotación las que predominan sobre las fuerzas de presión, es comparando dos grupos adimensionales que juegan papeles similares en una transferencia y en la otra. En el caso de transferencia de cantidad de movimiento por convección forzada, debo considerar el Reynolds. Y en el caso de transferencia de cantidad de movimiento por convección natural, debo considerar el Grashof. Entonces, aquí tienen un cuadrito. Si el Grashof es mucho mayor que el Reynolds al cuadrado, puedo considerar que hay convección natural pura. En el caso inverso, puedo considerar que hay convección forzada pura, y si son del mismo orden, tengo un régimen mixto. Bien. Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a analizar un poco la metodología de diseño por similitud en sistemas donde hay transferencia de energía. Recuerden que ya habíamos visto cuando analizamos sistemas con transferencia de cantidad de movimiento, que en aquellos casos donde no es posible utilizar la metodología de diseño por similitud debido a la complejidad matemática de las ecuaciones, existían dos vías para llevar a cabo los diseños. Una era la metodología de diseño por similitud y la otra la de balances macroscópicos. En el caso del diseño por similitud, básicamente lo que uno realiza es un cambio de escala, ¿sí?
de manera tal de poder trasladar la información obtenida en un equipo de pequeño tamaño llamado modelo para predecir lo que sucedería en un equipo real denominado prototipo. Y en ese momento definimos las reglas para poder llevar a cabo ese cambio de escala, cuando solamente había transferencia de cantidad de movimiento, y también definimos los conceptos de similitud geométrica, temporal y dinámica. Ahora, cuando en el sistema también se transfiere energía, es necesario encontrar ecuaciones de escalado de naturaleza térmica. Entonces, con ese objetivo, lo primero que vamos a hacer es definir el denominado concepto de similitud térmica. Y esto es completamente análogo a lo que ya hicimos. Vamos a considerar que dos sistemas son térmicamente similares cuando es posible, utilizando una ecuación lineal y homogénea. Recuerden que hablamos de una ecuación homogénea cuando no hay un término independiente que esté sumando en esa ecuación. Entonces, puedo transformar, decía, sus variables térmicas entre el modelo y el prototipo a través de una ecuación lineal y homogénea, donde hay un factor de escala térmico que es una constante entre puntos y tiempos correspondientes entre modelo y prototipo. En general van a encontrar que a diferencia de lo que sucede con transferencia de cantidad de movimiento, generalmente es casi diría costumbre expresar las temperaturas en función de diferencias de temperatura con respecto a alguna temperatura de referencia. Por eso es que se coloca aquí la temperatura variable T, que es la que nos interesa estudiar, menos T0, donde T0 es una temperatura de referencia. Pero todo lo que veamos como T menos T0 podríamos expresarlo como T también, no cambia el sentido. Bueno, y si nosotros adoptáramos una temperatura característica en el sistema, recuerden como siempre que una variable característica debe ser representativa del sistema, debe tener un valor constante y se la debe poder medir fácilmente, entonces esa temperatura característica también debiera cumplir con ese cambio, esa relación lineal y homogénea entre modelo y prototipo a través del mismo factor de escala lambda t. Entonces, esta Tc para el prototipo y esta Tc para el modelo son las temperaturas características en modelo y prototipo. Entonces, si relacionamos esta expresión genérica para temperaturas cualquiera que corresponden a puntos y tiempos correspondientes, con la expresión que utiliza las temperaturas características, llegamos a la conclusión, reacomodando, debido a que el factor de escala térmico es una constante, que si existe similitud térmica entre un modelo y un prototipo, entonces en coordenadas adimensionales y tiempos adimensionales iguales, las temperaturas adimensionales en modelo y prototipo deben ser iguales. Cuando eso ocurre, podemos decir que modelo y prototipo están operando en condiciones de similitud térmica. Es decir, que el perfil de temperaturas de adimensional en el prototipo, que es función, o puede ser función,
de las tres coordenadas adimensionales y del tiempo adimensional deberá ser igual al perfil adimensional de temperaturas en el modelo, que es función también, o puede ser función, de las tres coordenadas adimensionales y del tiempo adimensional. Bien, ahora nosotros establecimos por decisión propia cuál era la condición que debía cumplir un sistema o un modelo y un prototipo para que exista similitud térmica. La segunda etapa en la metodología de diseño es ver bajo qué condiciones esa igualdad de temperaturas adimensionales se cumple en modelo y prototipo. Bueno, eso consiste en establecer los denominados requisitos para lograr la similitud térmica. Recuerden que cuando solo teníamos transferencia de cantidad de movimiento en un sistema, la totalidad de las variables que intervienen en el sistema pueden expresarse en términos de tres dimensiones, que son masa, longitud y tiempo. Entonces, con tres variables características del sistema que incluyan a esas tres dimensiones, era posible adimensionalizar a la totalidad de las ecuaciones gobernantes. Y en los sistemas que vimos, estudiamos siempre transferencia de los fluidos por convección forzada, utilizando una densidad, una velocidad característica y una longitud característica, se adimensionalizaban la totalidad de las ecuaciones gobernantes. Bueno, ahora, como también es necesario plantear el balance microscópico de energía interna, porque se está transfiriendo también energía, va a ser necesario incorporar otra magnitud característica, porque al tener el balance microscópico de energía aparece una dimensión más, que es la temperatura. Pero además, como ahora debo contemplar la posibilidad de que haya transferencia de energía, puedo tener sistemas de fluidos que se desplacen de dos maneras posibles. Por convección forzada, pero podría ocurrir que se desplacen por convección natural, como vimos en la primera parte de la clase. Así que, como las ecuaciones que gobiernan la transferencia de cantidad de movimiento en convección natural y en convección forzada son diferentes, habrá que analizar la dimensionalización por separado. Vamos a considerar en ambos casos que trabajamos con fluidos newtonianos de propiedades físicas constantes. O sea, la densidad, la viscosidad, la conductividad térmica y la capacidad calorífica, las vamos a suponer constantes. Muy bien, si tenemos un sistema en donde está fluyendo un fluido por convección forzada y hay transferencia de energía, las ecuaciones que gobiernan a los procesos de transferencia de cantidad de movimiento y de energía serán la ecuación de continuidad, la ecuación del balance microscópico de cantidad de movimiento, que por tratarse de un fluido newtoniano de Riemann constante es la ecuación de Navier-Stokes, y la ecuación del balance microscópico de energía interna. Así que, si utilizamos como se suele decir en la bibliografía, una cuaterna de parámetros característicos, que seguirán siendo ρ, la densidad del fluido, una velocidad característica y una longitud característica, y ahora agrego una diferencia entre una temperatura característica del sistema y una temperatura de referencia. Cuando esto está hecho con detalle en las transparencias de la clase 15, cuando reemplazo todas las variables dependientes e independientes en función de las variables adimensionales en los balances,
la expresión que nos queda es esta que está aquí. Esta es la ecuación de continuidad. En la ecuación de Navier-Stokes, como ya vimos, aparecen dos grupos adimensionales, que son el Reynolds y el Freud, y en el balance microscópico de energía interna aparecen otros dos, o sea, también aparece el Reynolds, pero además aparecen dos nuevos grupos adimensionales. Uno es el número de Pran, que, como pueden ver aquí, relaciona básicamente las dos propiedades de transporte de los fenómenos que se están transfiriendo, que son el transporte de cantidad de movimiento, representado por la propiedad de transporte viscosidad, y el transporte de energía, representado por la propiedad de transporte conductividad térmica. Y el segundo grupo adimensional que aparece multiplicando al término de la disipación viscosa adimensionalizada, función disipación viscosa adimensionalizada, es el denominado número de Bridgman, que relaciona dos mecanismos. El numerador, es la generación de energía por fricción, representa la transformación irreversible de energía mecánica en energía interna, producto de la fricción del fluido, y lo relaciona con el mecanismo de disipación de energía por conducción dentro de ese fluido. El número de Brinkmann, cuando es pequeño, es un sistema donde el Brinkmann es pequeño, implica que la generación de energía por fricción o por disipación viscosa es despreciable frente a los otros términos del balance. En líneas generales, en la mayoría de los sistemas de interés práctico, este grupo puede ser considerado irrelevante. Acá les menciono algunos ejemplos en los cuales el número de Bridgman es relevante. Por ejemplo, cuando ingresan objetos desde el espacio exterior a la atmósfera, eso puede ser tanto una cápsula espacial que retorna al planeta, pero también puede ser cuando ingresa un meteorito. Fíjense que acá les he puesto que las velocidades de ingreso de un meteorito son muy variables porque dependen del tamaño del meteorito, obviamente, y del material del que esté constituido, pero pueden oscilar entre 36.000 y 250.000 kilómetros por hora, o sea que son valores enormes, y entonces el objeto en la interfase sólido-fluido, pues el fluido es el aire, tiene una velocidad enorme y en una capa límite muy pequeña la velocidad cae a cero. Por lo tanto, el gradiente de velocidad es tremendo y eso hace que el numerador de este término sea sumamente elevado. O sea que se genera una enorme cantidad de energía interna por fricción y la disipación por conducción en esa capita de aire que rodea al meteorito o a la cápsula espacial que está retornando es muy pequeña respecto a lo que se está generando por fricción. Y eso es lo que actúa como escudo protector contra el ingreso de meteoritos en la atmósfera terrestre. A nivel tecnológico, el flujo de lubricantes en los cojinetes o en los pistones de un auto, por ejemplo, es otro caso donde existe una muy pequeña capa de lubricante que separa dos sólidos que están muy cerquita uno cerca del otro, uno respecto del otro, y uno de ellos tiene un movimiento importante y el otro está inmóvil. Entonces, nuevamente, el gradiente de velocidad es muy importante y ahí el número de
Brinkmann es relevante. Bueno, en el segundo de los sistemas, que es cuando tenemos convección natural, las ecuaciones gobernantes son las que planteamos en la primera parte de la clase, para ese sistema de una pared que se estaba calentando, ¿recuerdan? Entonces tenemos la ecuación de continuidad, el balance microscópico de cantidad de movimiento, que recuerden, aparece modificado con respecto al de la convección forzada, porque tengo que las fuerzas inerciales resultan ser iguales a las fuerzas viscosas más las fuerzas de flotación, ¿sí? Más las fuerzas de flotación. Y luego el balance microscópico de energía interna, donde, como ya vimos, debido a que los gradientes de velocidad son muy pequeños en convección natural, entonces el término de generación de energía por disipación viscosa es despreciable. Bien, ahora existe una dificultad para elegir a la cuaterna de parámetros característicos, porque en convección natural no es posible elegir una velocidad característica, ya que cumpla con las tres propiedades que tiene que tener, que son ser representativa, fácil de medir y constante. Entonces, la velocidad característica, recuerden que aportaba la dimensión tiempo, cuando uno tiene que adimensionalizar. Bueno, entonces lo que se estila hacer es utilizar la viscosidad del fluido, que recuerden el CGS tiene unidades de gramo sobre centímetro segundo, y entonces en lugar de velocidad característica se usa la viscosidad del fluido que aporta esta dimensión. Bien. Entonces, una vez que se hacen todas las adimensionalizaciones y se reemplazan las variables dependientes e independientes en función de las correspondientes variables adimensionales en las ecuaciones gobernantes, las mismas quedan en forma adimensionalizada expresadas de esta manera, donde aparece el número adimensional de Grashof en el balance microscópico de cantidad de movimiento para convección natural, que ya lo habíamos visto en la primera parte de la clase, que, les repito, relaciona las fuerzas de flotación en el fluido, influidas por el gradiente de temperatura en el seno del fluido, con las fuerzas viscosas que se oponen, ¿sí?, al movimiento del fluido. Muy bien, entonces, a partir de estas adimensionalizaciones de las ecuaciones gobernantes para convección forzada y para convección natural, podemos ver que en convección forzada la temperatura dimensional deberá ser alguna función, no sabemos cuál es, pero no importa, sí sabemos de quién es función. La temperatura dimensional en convección forzada será función de las coordenadas adimensionales del tiempo adimensional, de los grupos adimensionales Reynolds, Freud, Pram y Brinkmann, y de algún grupo que pueda aparecer al adimensionalizar las condiciones de contorno. Y en el caso de convección natural, la temperatura dimensional será función de las coordenadas adimensionales, del tiempo adimensional, del Grashof, del Pram y de grupos que puedan aparecer al adimensionalizar las condiciones de contorno, como podían ser el Weber, el Biot, etc. ¿Cómo? Si yo voy a hacer un diseño por similitud, la similitud geométrica y la temporal las tengo que asegurar. Ya, voy a hacer un modelo, ese modelo tiene que guardar similitud geométrica con el prototipo, si no, no puedo hacer el diseño por similitud. Y lo mismo es la similitud temporal, que en los casos que estudiamos nosotros en el curso, en general se cumplen porque tenemos sistemas en estado estacionario, así que esto no es una variable independiente.
Entonces, para conseguir que la temperatura dimensional en modelo y en prototipo sea igual, lo que tengo que hacer es obligar a que los grupos adimensionales que aparecen en cada sistema sean iguales en modelo y prototipo. Para el caso de convección forzada, entonces, deberé obligar a que Reynolds, Freud, Pran, Brinkmann y grupos provenientes de las condiciones de contorno sean iguales en modelo y prototipo. Y si lo que tengo es convección natural, lo que deberé obligar a ser igual es Grashof, Pran y grupos que surjan de la dimensionalización de las condiciones de contorno en modelo y prototipo. Y una vez asegurado esto, puedo hacer los escalados entre modelo y prototipo utilizando ecuaciones lineales para el cambio de escala. Bueno, como ya hemos visto, no necesariamente es imprescindible que todos los grupos adimensionales que tengan que ser igualados, porque eso va a depender de si el grupo si el grupo adimensional es relevante o no. Como vimos, en aquellos casos donde la generación de energía por fricción es despreciable, es decir, que el número de Brinkmann es pequeño, entonces en esos casos el Brinkmann puede ser considerado irrelevante. Un problema particular que se presenta en el diseño por similitud cuando hay transferencia de energía es que el número de Pran siempre es relevante porque no es un grupo adimensional que relacione mecanismos de transferencia, sino que relaciona, recuerden, las propiedades de viscosidad y conductividad térmica del fluido. Entonces, siempre va a ser relevante y eso nos introduce una dificultad adicional a la hora de hacer el diseño. Bueno, a modo de ejemplo, supónganse que estamos trabajando con un sistema que está constituido por un fluido newtoniano de propiedades físicas constantes, donde hay transferencia de energía y convección forzada. Y que llevando a cabo el análisis de los grupos adimensionales, podemos ver que los grupos relevantes son el Reynolds y el Pran. Recuerden, el Pran va a ser siempre relevante. Entonces, para lograr similitud térmica, se deberá cumplir que el Reynolds del modelo sea igual al del prototipo y el Pran del modelo sea igual al del prototipo. Si yo estoy trabajando con igual fluido en modelo y en prototipo, entonces la igualdad de los Pran se va a cumplir sin problemas y lo que deberé asegurar que la velocidad con la que se mueve el fluido en el prototipo sobre la velocidad con la que se mueve el fluido en el modelo debe ser igual a la inversa de el factor de escala geométrico. Si esto se cumple, puedo igualar las temperaturas adimensionales en modelo y prototipo. Y el factor de escala lo puedo obtener simplemente relacionando las temperaturas características menos la de referencia en el prototipo y en el modelo. Y de esa forma puedo hacer el diseño por similitud. Bueno, y por último, fíjense que todo lo que estuvimos viendo con respecto a la similitud térmica hace referencia exclusivamente a similitud entre los perfiles de temperatura en modelo y prototipo. Pero nada hemos dicho de la similitud desde el punto de vista del flujo calórico. Entonces, ¿cómo podemos saber
si entre un modelo y un prototipo existe similitud de flujos calóricos. Bueno, eso es muy sencillo de hacer porque recuerden que la temperatura y el flujo calórico los podemos relacionar a través de la ecuación de Fourier, que en su notación vectorial y en forma genérica se puede escribir de esta manera. Entonces, si adimensionalizamos al operador nabla y a la temperatura, y reemplazamos variables dependientes e independientes en función de las variables adimensionales, obtendremos esta expresión. De manera tal que, si estos términos los pasamos al miembro de la izquierda, lo que nos queda en el miembro de la derecha es el gradiente adimensional de la temperatura adimensional. O sea que lo que queda en el primer miembro de la izquierda también tiene que ser una magnitud adimensional que vamos a denominar flujo adimensional de energía. Y este flujo adimensional de energía solo es función de la temperatura adimensional y de las coordenadas adimensionales. Por lo tanto, si yo logré tener similitud térmica, quiere decir que las temperaturas adimensionales son iguales y los flujos de calor adimensionales serán iguales en modelo y prototipo, siempre y cuando el flujo de calor se haya adimensionalizado como está expresado en esta ecuación. Bueno, eso entonces es todo lo que corresponde a la clase 15.